Sus manos aún temblaban cuando bajó la pierna del robot. No por miedo, sino por el peso de la responsabilidad que se había instalado en sus huesos hacía 3 años. Jason Williams observaba la pequeña figura mecánica en la encimera de la cocina, un proyecto de ciencias que su hijo Tyler, de 7 años, había construido con piezas de repuesto y determinación. Una pierna colgaba de un hilo de cinta adhesiva, una solución sencilla para la mayoría, pero un símbolo de todo lo que Jason luchaba por mantener unido. El apartamento del distrito de la misión apenas contenía sus vidas, tan pequeñas que solo una persona podía estar de pie en la encimera a la vez. Pero Jason había aprendido a hacerlo funcionar. Siempre lo hacía funcionar. Desde aquella tarde lluviosa, cuando el coche de su mejor amiga Rachel se salió de la carretera, dejando a su hijo solo con el padrino que había nombrado en su testamento, un hombre gay soltero en un sistema que cuestionaba su derecho a ser padre a cada paso. El olor a huevos revueltos inundó la pequeña cocina cuando Tyler entró arrastrando los pies. Con el cabello alborotado por el sueño, los ojos brillantes con la resiliencia que solo los niños poseen. ¿Está arreglado mi robot, papá? Su vocecita resonaba con el optimismo de Rachel. Jason sonrió, alisando el cabello rebelde de Tyler. Como nuevo, amigo. Listo para salvar el mundo con un Lego a la vez. No mencionó el correo electrónico de West Bay Tech en su bandeja de entrada. Indicios de otra ronda de despidos circulaban por los pasillos de la oficina. No mencionó las facturas de medicamentos para el asma que se acumulaban ni la advertencia de la señora Chen sobre los planes del casero de volver a subir el alquiler. En cambio, se centró en la entrevista de hoy en Silicon Tech, la ronda final después de 6 meses de preparación, compitiendo contra 200 solicitantes por un puesto que triplicaría su salario y le proporcionaría la atención médica que Tyler necesitaba. Si consigues el nuevo trabajo, ¿podemos comer pizza todos los viernes? Preguntó Tyler. El jugo goteaba del único vaso intacto que tenían. La pregunta golpeó a Jason en el pecho. Un sueño tan pequeño para un niño de 7 años. Cuando consiga el trabajo, corrigió con suavidad. Comeremos pizza todos los viernes. Lo prometo. En la puerta del apartamento, llegó la señora Chen con su habitual puntualidad y calidez. La única vecina que había apoyado a Jason durante la batalla por la custodia, que ignoró los rumores sobre B, ese hombre gay criando a un niño solo. Le dio a Tyler una galleta de almendra y le guiñó un ojo a Jason. Los dejaste boquiabiertos en esa elegante empresa hoy. Mientras acompañaba a Tyler a su apartamento, Jason sintió el familiar dolor de la duda. 3 años de luchar contra el sistema para honrar los deseos de Rachel, de demostrar su valía contra trabajadores sociales que cuestionaban sus motivos, de soportar miradas de reojo en las reuniones de padres y maestros. 3 años de ataques de asma a medianoche, con presupuestos ajustados y explicándole a un niño pequeño por qué algunas familias son diferentes a otras. Pero al ver la pequeña mano de Tyler y sus pequeños dedos, la curtida de Chen, Jason recordó el último mensaje de texto de Rachel antes del accidente. Si algo me pasa, eres la única persona en quien confío para criarlo con el mismo amor y sin prejuicios. El traje gris colgaba en la puerta del baño, ligeramente desgastado en los puños, pero planchado y listo. Era el único traje que tenía. Y hoy, tenía que hacerlo parecer alguien digno de ascender a las grandes ligas de Silicon Valley. Alguien digno de Silicon Tech, la empresa que finalmente podría darle a Tyler la vida que se merecía, no solo la que podían permitirse. ¿Alguna vez has hecho un sacrificio que parecía imposible en ese momento? Sigue historias difíciles para descubrir cómo una decisión puede cambiarlo todo. Incluso cuando el mundo parece decidido a aplastarte, el tren BART retumbaba bajo San Francisco, repleto de viajeros el lunes por la mañana. Jason encontró un asiento junto a la ventana y revisó su portafolio por última vez. Soluciones de software innovadoras que había creado, eficiencias que había implementado, problemas que había resuelto con código elegante mientras sus colegas se daban por vencidos. Esta era su boleto para salir de su difícil situación.
Esta era su oportunidad de finalmente darle a Tyler la estabilidad que ambos merecían. Su mente se desvió hacia el rostro serio de Tyler esa mañana, cuando se habían prometido con el dedo meñique mientras comían pizza los viernes. El asentimiento seguro de la señora Chen que, de alguna manera, hacía que el universo se sintiera un poco menos hostil. 6 meses de trasnochar estudiando proyectos de Silicon Tech después de que Tyler se acostara, ensayando respuestas a todas las preguntas técnicas posibles, superando 2 agotadoras rondas de entrevistas. Ahora solo 15 minutos y 2 manzanas los separaban de cambiar sus vidas para siempre. La estación de Market Street llegó a las 9:15. Jason recogió su portafolios y se quedó de pie mientras el tren aminoraba la marcha. A través de la ventana, pudo ver el edificio de Silicon Tech elevándose sobre la calle, vidrio, acero y promesa. 15 minutos y hasta que su vida finalmente pudiera cambiar hacia algo mejor. Las puertas se abrieron y el mundo comenzó a temblar. Al principio, sintió como si el tren todavía se moviera con algún truco de impulso. Luego, el temblor se intensificó. El andén se derrumbó bajo sus pies. La gente gritaba. Las luces del techo se balanceaban violentamente. El vidrio se hizo añicos en la distancia con un sonido como el de 1000 campanillas de viento rompiéndose. Un terremoto. El más fuerte que San Francisco había sentido desde 1989, dirían más tarde. Jason se agarró a una columna de apoyo mientras su carpeta caía. Los papeles se desparramaban por el hormigón tembloroso. Su corazón se aceleró. Sus pensamientos volaron de inmediato hacia Tyler y la señora Chen. Pero estaban tierra adentro, más seguros que el centro. El temblor cesó bruscamente, dejando tras de sí un silencio inquietante, interrumpido solo por sirenas lejanas y gente que se llamaba. Jason miró su reloj. Las 9:20. 10 minutos para llegar a la entrevista. El edificio de Silicon Tech seguía en pie a solo 100 metros. Aún podía llegar corriendo. Se agachó para recoger sus papeles esparcidos y los metió de nuevo en la carpeta con dedos temblorosos. Fue entonces cuando oyó un sonido que atravesó el caos. Silencioso pero desesperado. Ayuda. Por favor. Que alguien me ayude. La voz provenía de un callejón entre 2 edificios. Apenas un susurro. Jason se quedó paralizado, con las manos aún sobre su portafolio. Debería seguir caminando. Debería llegar a esa entrevista. 6 meses de preparación. 2 rondas ya habían pasado. Esto era todo. Pero sus pies lo llevaron hacia el callejón antes de que su mente pudiera convencerlo de lo contrario. Allí, medio escondido tras los escombros, atrapado bajo una losa de hormigón que se había desprendido de la fachada de un edificio, había un hombre. Parecía tener unos 30 y tantos años, vestía un traje negro caro, ahora cubierto de polvo. La sangre manaba de un corte en la frente, y su pierna izquierda estaba atrapada bajo el hormigón en un ángulo que le revolvió el estómago. Los ojos del hombre se encontraron con los suyos a través del polvo que se asentaba. Abiertos, inteligentes, aterrorizados. Por favor, susurró. No siento la pierna. Jason dejó caer su portafolio. Se movía antes de pensar, antes de calcular el cuestionario. Se arrodilló junto al hombre, evaluando la situación con la misma precisión metódica que aplicaba a los problemas de ingeniería. La losa de hormigón pesaba unos 90 kilogramos y descansaba sobre la espinilla del hombre. El flujo sanguíneo sugería daño arterial. Necesitaba ayuda ya. Soy Jason. Te tengo. Vas a estar bien. Su voz se mantuvo firme incluso mientras su mente repasaba a toda velocidad la imposible matemática de 5 minutos para que comenzara su entrevista contra el desconocido que podría no tener ni 5 minutos de vida sin ayuda. Parece que hay algún lugar donde necesitas estar. El herido logró decir, con la mirada fija en el traje de Jason. Nada importante, mintió Jason, sacando su teléfono para llamar al 911. La voz del operador sonaba agobiada, abrumada. Múltiples emergencias en toda la ciudad. Las ambulancias llegaron, pero con retraso.
¿Podría quedarse con la víctima? Brindar primeros auxilios. Jason miró su reloj. 9:25. Faltaban 5 minutos para que comenzara la entrevista. Pensó en la cara de Tyler en el desayuno, en la pizza de los viernes, en el apartamento que apenas podían permitirse, en la oportunidad por la que tanto había trabajado, que se esfumaba con cada segundo que pasaba. Y entonces miró al desconocido, atrapado bajo el hormigón, cuya mirada lo sostenía como si fuera lo único sólido en un mundo que acababa de intentar desmoronarse. «Me quedo», le dijo al operador. «Dígame qué hacer». Usó su corbata azul marino como torniquete, apretándola sobre la herida. Encontró trozos de metal y madera para crear un sistema de palancas, levantando gradualmente el hormigón lo suficiente como para liberar la pierna del hombre. Su chaqueta se convirtió en una almohada. Su camisa de vestir rasgada en tiras se convirtió en vendas. «¿Cómo te llamas?», Jason preguntó, intentando mantener al hombre consciente. «Matthew», respondió débilmente antes de que sus ojos se pusieran en blanco. Jason tomó la mano de Matthew, comprobando su pulso cada 30 segundos, esperando la ambulancia que oía pero no veía. Pensó en el panel de entrevistadores que esperaba 14 pisos más arriba, en los 6 meses de preparación, en la oportunidad que se evaporaba con cada minuto, pero no soltó la mano de Matthew. Cuando nos enfrentamos a la elección entre el beneficio personal y la supervivencia de otro, la decisión revela no solo quiénes somos, sino quienes hemos sido siempre bajo las máscaras que usamos para el mundo. La ambulancia llegó a las 9:55. Para entonces, la camisa blanca de Jason estaba empapada de sangre que no era suya, y sus manos estaban cubiertas de polvo de cemento. Los paramédicos actuaron con falta de práctica, subiendo a Matthew a una camilla mientras elogiaban la rápida actuación de Jason. «Probablemente le salvaste la pierna». «Tal vez su vida», dijo uno. Los ojos de Matthew se abrieron de nuevo antes de que las puertas se cerraran, escudriñando el rostro de Jason como si memorizara cada detalle. De pie, solo en el callejón, Jason se miró. Traje arruinado, corbata desaparecida, camisa destrozada. Parecía un hombre que había pasado por una guerra. Aún así, caminó hasta el edificio de Silicon Tech de todos modos, solo para encontrar el vestíbulo hecho un caos. Gente evacuando, guardias de seguridad dirigiendo el tráfico, una recepcionista acosada apenas lo miró. Todas las entrevistas canceladas debido al terremoto. Recibirá un correo electrónico. Ese correo electrónico llegó incluso antes de que llegara a casa. Debido a los eventos de hoy, su entrevista programada ha sido cancelada. No la reprogramaremos en este momento. No pospuesta. Cancelada. Habían encontrado su lata. 6 meses de trabajo borrados por 15 minutos de compasión. La semana siguiente se confundieron. West Bay Tech anunció una reducción del 30% en su plantilla. La financiación de la startup se había agotado en la última corrección del mercado. A pesar de ser ingeniero senior, el puesto de Jason no estaba garantizado. Aceptaba proyectos freelance por la noche, después de que Tyler se acostara, creando sitios web y depurando código para cualquiera que pagara, mientras ocultaba su creciente preocupación tras cuentos para dormir y escapadas de fin de semana al parque. No se arrepentía de haber ahorrado. Matthew no podía arrepentirse, pero cada noche miraba las facturas esparcidas sobre la mesa de la cocina. El peso de las consecuencias se acentuaba. Tyler necesitaba nuevos inhaladores. El alquiler aumentaba el mes siguiente. El acuerdo de custodia estipulaba estabilidad financiera. Entonces, exactamente 3 semanas después del terremoto, Jason se sentó a tomar café embotellado durante su hora de almuerzo, encorvado sobre su portátil. Alguien estaba sentado en la mesa de al lado. El suave golpeteo de un bastón contra el suelo atrajo su atención. Jason levantó la vista por reflejo y sintió que el corazón le daba un vuelco. Era él, el hombre del terremoto. Matthew. Ahora se veía diferente. Profesional y elegante, con el pelo bien peinado. La herida en la frente se había curado, dejando una leve cicatriz.
Caminaba con una ligera cojera, apoyándose en un elegante bastón, pero estaba vivo y completo, sentado a 6 metros de distancia. Matthew no lo vio al principio, concentrado en su teléfono, con la luz del sol reflejándose en su caro reloj. El barista lo llamó y Matthew se levantó con cuidado, tomando su bebida. Al girarse, sus miradas se cruzaron al otro lado de la cafetería y Jason vio cómo su expresión lo reconocía. «Eres tú», dijo Matthew. Su voz ya no era débil, sino rica en sorpresa. «Te he estado buscando por todas partes. La policía no te encontró. Las imágenes de seguridad estaban demasiado borrosas. No recordaba tu nombre». «Jason», dijo simplemente. «¿Cómo está tu pierna?» Matthew lo miró fijamente, con una expresión de asombro en su rostro. «Me salvaste la vida y me preguntas por mi pierna como si nos hubiéramos encontrado en una conferencia». Señaló una silla vacía. «Por favor, ¿podemos hablar?» Obviamente se sentaron y Matthew le contó lo que los médicos le habían dicho, que sin el torniquete de Jason y su rapidez mental, habría perdido la pierna, tal vez la vida. «Quería darte las gracias», dijo. «Pero me preguntaba si estarías vestido para algo importante ese día». «¿A dónde ibas?», admitió Jason. «A la última ronda en Silicon Tech. Había pasado 2 rondas. Trabajé durante 6 meses para llegar ahí». La expresión de Matthew cambió. Algo cambió en sus ojos. «Silicon Tech», repitió en voz baja. «¿Qué puesto?» «Arquitecto senior de soluciones en su división de nube». Matthew cerró los ojos un buen rato, y al abrirlos, brillaban con lágrimas contenidas. «Jason, soy Matthew Montgomery. Soy el director de recursos humanos de Silicon Tech. Iba camino al trabajo cuando se produjo el terremoto». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Jason sintió como si el suelo se moviera de nuevo, como si el terremoto nunca hubiera parado del todo. «Venías a una entrevista conmigo», dijo Matthew con la voz ligeramente quebrada. «Y en cambio, decidiste salvarme». «No lo sabía», respondió Jason, invadido por la ironía. «Cuando te vi en ese callejón, no te reconocí por las fotos de la empresa. Solo vi a alguien que necesitaba ayuda». «Lo sé». Matthew extendió la mano por encima de la mesa, cerca de la de Jason, pero sin llegar a tocarla. «Eso es lo que hace que esto sea así», se interrumpió, negando con la cabeza. «Lo dejaste todo para ayudarme, y ni siquiera sabías quién era». Se quedaron sentados en silencio, con el peso de la coincidencia y la consecuencia asentándose entre ellos. «Quiero arreglar esto», dijo finalmente Matthew. «Quiero darte otra oportunidad en esa entrevista. El puesto sigue. Técnicamente disponible». «No». La palabra salió, más cortante de lo que Jason pretendía. «Gracias. Pero no puedo aceptarlo». «¿Por qué no? Te ganaste esa entrevista. Compitiste. En 2 rondas. El terremoto te costó. Una oportunidad que merecías. Tal vez». Jason se recostó. «Pero si me entrevistan ahora, nunca sabré si conseguí el trabajo porque estaba cualificado o porque te salvé la vida. Y necesito saber que cuando tenga éxito, es porque me lo gané, no porque alguien se sintiera obligado a ayudarme». Matthew estudió su rostro con una intensidad que hizo que Jason se sintiera cohibido. Finalmente, habló. «¿Y si no se trata del juicio? ¿Y si solo se trata de conocernos? ¿Qué quieres decir? Me salvaste la vida». «Jason, eso no es poca cosa». Matthew dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Y me gustaría saber quién eres. No como candidato, no como alguien con quien tengo una deuda, pero solo como persona. ¿Podríamos hacer eso? Tomar café a veces, hablar, ser amigos. La vida rara vez nos da señales claras, pero a veces la mirada de un desconocido al otro lado de una cafetería puede ser la brújula que nunca supimos que necesitábamos». Su amistad comenzó con conversaciones cautelosas tomando café 2 veces por semana.
reuniones que evolucionaron de una charla informal y educada a una conversación genuina. Conexión íntima. Matthew habló de su infancia como hijo de Thomas Montgomery, el famoso director ejecutivo conservador de Silicon Tech, y de la complicada experiencia de ser gay bajo la sombra corporativa de su padre. Jason compartió historias de la batalla de 3 años para adoptar a Tyler tras la muerte de Rachel, de los tribunales donde los jueces cuestionaron si un solo hombre gay podía proporcionar un hogar adecuado. El sistema no está diseñado para familias como la nuestra. Jason explicó durante su cuarta reunión de café. Al principio, los padres de Rachel se opusieron, dijeron que Tyler necesitaba una familia normal con una madre y un padre, pero el testamento de Rachel era claro y finalmente el tribunal le dio la razón. No mencionó las abrumadoras facturas legales que aún lo perseguían, ni lo cerca que estuvo de perder a Tyler durante una audiencia particularmente hostil. Matthew escuchó con la consideración que Jason rara vez encontraba. No la simpatía formal de sus colegas, sino una comprensión genuina. Mi padre cree lo mismo, confesó Matthew. Tolera que sea gay. Siempre y cuando lo mantenga en privado, es su palabra, no la mía. No sabe que te veo, ni siquiera como amigos. Inmediatamente asumiría lo peor. Mientras Outen pintaba San Francisco de dorados apagados, sus mundos se fusionaron gradualmente. Primero llegó la invitación a Matthew para que los acompañara en el Golden Gate Park, donde Tyler al principio miró al recién llegado con recelo. Jason reconoció la postura protectora de su hijo, el mismo hastío que había mostrado con cada nueva persona desde que perdió a Rachel. El descubrimiento llegó inesperadamente cuando Tyler mencionó su próximo proyecto para la Feria de Ciencias. Quiero hacer un robot que pueda navegar solo, pero los datos no saben programar, dijo, una crítica poco común a su padre. Los ojos de Matthew se iluminaron. Estudié informática antes de pasarme a recursos humanos. ¿Y si te ayudo a construirlo? El fin de semana siguiente los encontró reunidos frente a la computadora portátil y las placas de circuitos en la pequeña sala de Jason. Matthew explicaba pacientemente variables y bucles mientras Tyler absorbía cada palabra. Jason observaba desde la cocina, con una sensación cálida y desconocida floreciendo en su pecho al ver las preguntas entusiastas de su hijo y las amables respuestas de Matthew. Al finalizar octubre, West Bay Tech anunció sus despidos definitivos, Jason entre ellos, a pesar de sus habilidades técnicas. Mantendrán el equipo de ventas y externalizarán el desarrollo, le explicó a Matthew esa noche, con voz firme a pesar del pánico que lo azotaba. Tengo una indemnización por despido de 2 meses. Pero después de eso, Matthew lo observó desde el otro lado de la mesa del café. Ya has mencionado que quieres empezar tu propia consultoría. Quizás sea el universo el que te empuja. Parece que el universo disfruta empujándome al vacío, comentó Jason con sequedad. Empezar un negocio requiere capital, contactos, clientes, cosas que yo no tengo. Tú tienes contactos, dijo Matthew simplemente. ¿Yo? Mi padre conoce a todo el mundo en Bay Area Tech. Podría presentarte no como un favor, sino porque eres realmente brillante resolviendo problemas que otros no pueden. He visto tu código. Te he visto depurar el robot de Tyler cuando incluso yo estaba perplejo. El instinto de Jason era rechazar el orgullo y la independencia habían sido su armadura durante años. Pero el rostro de Tyler apareció en su mente junto con el acuerdo de custodia que especificaba estabilidad financiera. ¿Por qué harías esto? Porque no pasaste por ese callejón. Matthew respondió, y porque el mundo tecnológico necesita más gente que resuelva problemas en lugar de solo hablar de ellos. 2 semanas después, CodePass Consulting se registró con un logotipo diseñado por Tyler, un robot con una llave inglesa en código. Las presentaciones de Matthew llevaron a Jason al primer cliente, una startup con dificultades cuyo sistema de inventario colapsó debido a un crecimiento inesperado. La elegante solución de Jason le proporcionó 3 recomendaciones más, luego 5. Para diciembre, CodePass tenía 4 clientes habituales y suficientes ingresos para cubrir la brecha hasta que llegaran más proyectos.
El miedo no desapareció, pero se alejó lo suficiente como para que Jason pudiera respirar. Su colaboración profesional se convirtió en una conexión personal. Matthew asistió a la Feria de Ciencias de Tyler y aplaudió con más entusiasmo que nadie cuando su robot de navegación ganó el segundo lugar. Traía la cena cuando Jason trabajaba hasta tarde en proyectos de clientes, recordaba el horario de medicación de Tyler y se convertía en el contacto de emergencia en la escuela cuando no se podía localizar a Jason. Una noche, mientras revisaban las finanzas de Code Pass en la mesa de la cocina, Jason sorprendió a Matthew observándolo con una expresión que no pudo descifrar. ¿Qué? Preguntó, repentinamente cohibido. Nada, respondió Matthew. Luego todo. Hace 3 meses, eras un desconocido sangrando en mi traje. Ahora no puedo imaginar una semana sin verlos a ambos. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un significado tácito. Jason bajó la mirada hacia las hojas de cálculo, con el corazón acelerado. Había construido muros tras la muerte de Rachel, tras la batalla por la custodia, tras cada relación fallida en la que las parejas potenciales no entendían sus prioridades. La idea de derribar esos muros lo aterrorizaba. Tyler tiene clase mañana, dijo Jason finalmente, sin mirar a Matthew a los ojos. Deberíamos terminar esto luego. Pero mientras acompañaba a Matthew a la puerta, sus manos se rozaron y ninguno se apartó. El roce duró solo unos segundos, pero dejó a Jason con un hormigueo en la piel mucho después de que Matthew se fuera. Esa noche, mientras arropaba a Tyler en la cama, su hijo le hizo la pregunta que tanto temía. «Papá, ¿te gusta Matthew más que un amigo normal?» Jason consideró desviar el tema, pero luego recordó su promesa de honrar siempre a Tyler con la verdad. «Puede que sí», admitió. «¿Te parecería bien?» Tyler se quedó callado un largo rato. «Sabe programar mejor que tú», dijo finalmente. «Y se ríe de tus chistes incluso cuando no son graciosos. Además, recordó mi inhalador cuando lo olvidaste». La evaluación práctica de compatibilidad de un niño que hizo sonreír a Jason. «¿Así que sí?», preguntó Jason. Tyler asintió solemnemente. «Simplemente no lo beses delante de mis amigos. Eso sería ser vergonzoso. A veces, los muros que construimos para protegernos se convierten en las mismas barreras que nos impiden encontrar las conexiones que más necesitamos». El restaurante italiano en North Beach brillaba con una cálida luz ámbar. Los manteles blancos reflejaban el parpadeo de las velas. Matthew había elegido este lugar para su primera cita oficial íntima, elegante, lejos de las multitudes tecnológicas que podrían reconocer el apellido Montgomery. Jason se ajustó el cuello, sintiéndose mal vestido a pesar de la seguridad de Matthew de que su camisa azul abotonada era perfecta. «¿Te ves nervioso?», observó Matthew. Sus propios rasgos se relajaron de una manera que Jason rara vez veía. «Más nervioso que cuando le presentaste a esa firma de capital de riesgo la semana pasada. Eso eran negocios. Esto es, Jason». Se quedó en silencio, sin saber cómo definir esta evolución de amistad a algo más profundo. «Esto importa más». La mirada de Matthew se suavizó. «He deseado esto durante meses», confesó. «Cada reunión para tomar café, cada fin de semana con Tyler, cada mensaje nocturno, encontraba más razones para estar cerca de ti. Me aterraba arruinar lo que teníamos», admitió Jason. «Después de la muerte de Rachel, después de la batalla por la custodia, construí muros para proteger a Tyler, para protegerme a mí mismo. Dejar entrar a alguien nuevo es como tentar al destino». Matthew se inclinó sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de Jason. «No pido la perfección. Solo pido una oportunidad para ver a dónde nos lleva esto». Los tres. Esa noche, caminando por el embarcadero, con las luces del puente de la bahía reflejándose en el agua, compartieron su primer beso. Sencillo, tierno,
una promesa más que una exigencia. Jason sintió algo que llevaba mucho tiempo latente, despertando la posibilidad de que el amor pudiera volver a existir de una forma diferente. Su relación creció silenciosamente, como un jardín secreto. Tyler se adaptó con la resiliencia de los niños, encantado de que Matthew se quedara para las noches de cine y los desayunos de fin de semana. Los tres establecieron nuevos rituales de programación dominical. Sesiones, viernes de pizza que cumplieron la promesa de Jason de una manera inesperada. Excursiones por los cabos de Marin, donde Tyler recogía rocas y Matthew fotografiaba paisajes. Cuando Thomas Montgomery descubrió que su hijo salía con la consultora con la niña adoptada, su respuesta fue rápida y fría. «Tienes que tomar una decisión», le dijo a Matthew durante una tensa cena en la mansión familiar. «Tu herencia o este experimento de estilo de vida». Matthew regresó al apartamento de Jason esa noche, con el rostro demacrado pero decidido. «Yo elegí», dijo simplemente. «Yo nos elegí». Para la primavera, Codepat había crecido lo suficiente como para justificar una pequeña oficina. Tyler diseñó tarjetas de presentación con el logotipo de su robot y las distribuía con orgullo en cada oportunidad. Matthew estableció una fundación en Silicon Tech para apoyar a las familias LGBT. Una rebelión silenciosa que cambió gradualmente la cultura de la empresa a pesar de la resistencia inicial de su padre. En el aniversario del terremoto, Jason se encontraba en su nueva oficina observando a dos enmarcaba fotografías en su escritorio. La primera mostraba a Rachel sosteniendo al bebé Tyler, con una sonrisa radiante a pesar de la enfermedad que eventualmente la llevaría. La segunda capturaba un momento más reciente. Jason, Matthew y Tyler en Ocean Beach. Los tres entrecerrando los ojos por el sol y sonriendo. Su teléfono vibró con un mensaje. De Matthew. Tyler quiere pizza esta noche. La traeré a casa con pepperoni extra. Los quiero a ambos. Jason sonrió y respondió. Estaremos esperando. Yo también te quiero. El terremoto había destrozado su mundo hacía un año. Pensó que salvar a Matthew le había costado todo. El trabajo, la estabilidad, el futuro que había planeado, pero de pie en su propia oficina, construyendo un negocio del que estaba orgulloso, amando a un hombre que lo veía con claridad y lo eligió de todos modos, criando a un hijo que prosperaba. Se dio cuenta de lo equivocado que había estado. No le había costado nada. Le había dado una opción. Y cada decisión después de esa, empezar su negocio, abrir su corazón, construir una vida que fuera completamente suya. Todas esas fueron decisiones suyas. No las tomó por desesperación ni por obligación, sino por valentía y esperanza. El terremoto había destrozado su mundo, pero pieza a pieza, había construido algo mejor de los escombros. Algo que era suyo. No porque alguien se lo hubiera dado, sino porque él. Tuviste la fuerza para alcanzarlo. ¿Alguna vez has tomado una decisión que parecía un sacrificio solo para descubrir que, en realidad, abría la puerta a algo mejor? Comparte tu historia en los comentarios. A veces, nuestras mayores pérdidas nos traen ganancias inesperadas. Si somos lo suficientemente valientes para cruzar la puerta, no olvides suscribirte a Historias del Corazón para leer más historias poderosas de resiliencia, sanación y los giros inesperados que nos recuerdan por qué la esperanza sigue siendo importante.